Ahí nos van a escuchar, perfecto. Muy bien, decíamos entonces, vamos esperando que la gente se sume. Pedimos que nos piden que nos vayan diciendo si no se escucha, pero creemos que ahí ya lo hemos solucionado. Decíamos, estábamos con Inés Tropea. Ella es docente y psicopedagoga, actualmente a cargo del Centro de Primera Infancia, Semillitas. Estamos con Gabriel Milton, coordinador del área de Exactas y Naturales del Colegio Nicolás Avellaneda. Y estamos también con Esteban Javier Rico, diseñador gráfico, profesor universitario de la FADU, Filo y UBA, UNRN también. Recordamos que el panel es sobre la pandemia del coronavirus y la educación. Muy bien, ya se han sumado más de 30 personas. Podemos ir empezando. Perfecto. Inés, la primera pregunta es para vos. Después vamos a ir mechando, obviamente, en función de lo que vaya preguntando la gente. Quiero que nos cuentes, en principio, qué es un centro de primera infancia y, bueno, qué se tuvo que dejar de lado, en principio, totalmente de lado con esta cuestión de la pandemia al abocarse también a la emergencia alimentaria que ya venía previamente. Hola, ¿qué tal? Mirá, el Centro de Primera Infancia son espacios que abrió el gobierno de la ciudad ya hace 10 años. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bien. Nosotros gestionamos como CCC un espacio que se llama Semillitas, que está destinado a población de primera infancia a los más pequeños, de 0 a 3 años. Tenemos 7 salas de esa edad, desde lactantes hasta sala de 3. Yo soy la que coordina el espacio. Y bueno, es eso, son jardines maternales dependientes de desarrollo social, gestionados por asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones sociales. En nuestro caso, Bien, el CPI. Ahora, en esta situación, bueno, nosotros veníamos trabajando, cerrando el periodo de inicio, empezamos en febrero, digamos, después de las vacaciones, y estábamos, bueno, haciendo la adaptación. Seguramente los que conocen cómo es la dinámica de un jardín en nenes tan pequeños saben que eso lleva unas semanas. Recién estábamos terminando lo que es, empezando a tener el horario completo, que es de 8:30 hasta las 4, y tuvimos que cortar en esa situación. Y sí, estamos abocados técnicamente a la tarea de poder entregar la mercadería que nos llega, que nos sigue llegando, que es, digamos, mercadería que corresponde a las familias que asisten al CPI y que actualmente no están pudiendo venir. Entonces, bueno, estamos, digamos, centrados en esa tarea y en otras también, pero esa es la que actualmente nos hace estar con esa familia. bien. Bueno, aprovechamos también para darle paso a Esteban Rico. En principio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Me escuchás? Muy bien, Nahuel, gracias por la invitación a este panel estuve ya disfrutando a Josefina Racedo y Ana Quiroga, dos grandes referentes, y bueno, poder estar en la tercera charla que la asociación está realizando es algo muy importante. Bien. Aprovechamos para contarnos un poquito cómo es la situación frente a la pandemia en la universidad para los que no conocen, a los que están fuera del sistema universitario, qué es lo que se ha dispuesto por ahora y en qué debates están. Bueno, centralmente la universidad no está exenta del resto de las necesidades de cuarentena. Eh, la mayoría de las universidades desarrollaron con diferentes tipos de métodos una suspensión de clases presenciales. En algunos casos hay universidades, digamos la más grande de Argentina que yo pertenezco, que es la Universidad de Buenos Aires en términos de cantidad de estudiantes, que lo que hizo fue prorrogó el inicio de clases en principio hasta el 13 de abril. Fue, digamos, ahí en el mismo fin de semana en donde se declaró la cuarentena. La preocupación ya era grande porque en algunos casos, algunas universidades ya habíamos comenzado, en algunas facultades, los ciclos lectivos arrancan cercanos al 8 de marzo,
así que ya había una parte de presencialidad o en algunos casos también de ingresantes que se juntaban por miles y realmente era una situación muy riesgosa desde el punto de vista del contagio. Actualmente hay un gran debate en relación o algunas posiciones que todavía falta esclarecer. Hay un gran consenso que el centro está en el cuidado de la salud y en todas las estrategias que está desplegando el gobierno nacional de anticipación a los contagios para que esa crisis sanitaria no se desarrolle con picos exponenciales. Y ahí hay un consenso que eso debe hacerse de esa manera y hay un cuidado muy grande. Todos los procesos administrativos, por supuesto, no se están llevando adelante, como en muchas actividades. Ahora, dentro de las situaciones a esclarecer está la gran ansiedad que en algunos casos, en principio, estudiantes, pero también docentes tienen frente a cómo se puede acompañar este proceso, ¿no? Este proceso que sabemos que no termina el 13 de abril, la mayoría de las universidades fueron acompañando por razones lógicas, digamos, esta resolución que tempranamente saca la Universidad de Buenos Aires y después la mayoría todas terminan más o menos con la misma cadencia de fechas, por supuesto que en coordinación con el Ministerio de Educación, la SPU y el Ministerio de Salud. Centralmente lo que sí de alguna manera genera como cierta ansiedad en términos de poder construir una posición es en relación a si hay posibilidad dentro de una pandemia y de lo que están viviendo los estudiantes, las familias, los docentes, un reemplazo de las cursadas por una cuestión de virtualización. De eso me puedo expresar un poco más adelante para ahora no ocupar, pero ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, si tenemos que reemplazar la cursada presencial por una virtualización y cuáles son las problemáticas de hacer eso, o si tenemos que generar un modelo de acompañamiento formativo, no obligatorio, no acreditable, y que se genere una reprogramación de alguna manera de las fechas de inicio de los cuatrimestres. Estamos recién muy en el comienzo de esta crisis sanitaria. Por suerte, algunos de los indicadores desde el punto de vista de contagios están dando, digamos, unas curvas que no se disparan desde el punto de vista de lo exponencial. Creemos que el camino es cuidar la salud de todos y todas, de cada trabajador de la educación, de cada estudiante, y el camino de la cuarentena, digamos, dura en este sentido, es el camino que corresponde hacer. Ahora, ¿cómo acompañar ese proceso? Bueno, ahí hay algunas cuestiones sobre las cuales sí me gustaría después. Sí, ahora vamos a hablar bien sobre las clases online porque efectivamente es un debate y se ha desplegado. Primero voy a presentar también al tercer integrante de esta charla, que es Gabriel Milton, coordinador del área de exactas y naturales del Colegio Nicolás Avellaneda. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes a los que estén ahí por la internet conectados. Muy bien, Gabriel, contanos cómo es la situación en las escuelas medias y qué es lo que estás viendo vos y si también existe este debate en relación a las clases online. Sí, me parece que hay que arrancar. Yo entiendo que no toda la gente que esté viendo esto va a ser de la capital federal. Entonces me parece bien pintar un poco el panorama previo, que es el nivel medio es muy disperso. Ha ido recolectando eras geológicas, les digo yo, ¿no? Escuelas nacionales que se han incorporado a la propia capital. No ha terminado de resolver el nivel medio lo que es la obligatoriedad, que ya tiene una década fácil, y bueno, pero para nada resuelto. Y bueno, eso ya nos atravesaba previo a la crisis, a esta crisis que estamos transitando. Y también como lo hemos empezado a resolver,
y creo que está en discusión, es esto, ¿no? Efectivamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, nos ha trasladado una exigencia. Nos trasladó la exigencia de, bueno, cada profesor tiene que subir un trabajo práctico, un aula virtual, de hecho, las autoridades han salido en la televisión diciendo que está todo resuelto. No es así. No es por falta de voluntad, es por falta de condiciones materiales en concreto, tanto de estudiantes como de docentes. Yo mismo estoy haciendo esto por el celular y no es la mejor herramienta, por ejemplo, para acceder a dar una clase virtual eventualmente. Corto ahí, me anoté como pregunta esto de si hay posibilidad de reemplazo. Tengo una clara postura mía y de varios compañeros de la escuela que si no la digo me van a comer la cabeza, pero espero un poquitito más adelante. Bueno, muy bien. Inés, vos nos contabas que la situación del CPI, obviamente por razones obvias, ustedes, el sector que asisten y que va a clases es un sector que no puede usar las tecnologías, pero sí me decías que había diferentes complejidades. ¿Cuáles son esas complejidades que nos marcabas? Mirá, nosotros en este momento nos pusimos como dos ejes de trabajo que implican una tarea pedagógica, entiendo yo, que es el propio reparto de la mercadería, lograr que eso llegue al 100% de los niños que están inscriptos, que esa mercadería tiene... nosotros trabajamos con un menú para lactantes, un menú para sala de 1, otro para sala de 2 y 3. Eso generalmente es puertas adentro, ¿no? Se elabora la comida en el CPI con criterios adecuados a esas edades. Por lo tanto, ahora mandar los bolsones como si nada no sería lo mejor. Nosotros ahí estuvimos elaborando, por ejemplo, también un folleto con información sobre dentro de esto que nos llegó, que si bien tampoco es lo ideal lo que nos ha llegado, es muy valorado y muy bueno que haya llegado, pero por ejemplo llegó atún y llegó lentejas para nenes chiquitos como única proteína, y bueno, entonces, bueno, ¿qué les decimos? ¿Qué podemos transmitirles a las familias para que cocinen y para que elaboren un menú adecuado y saludable a partir de esto que, bueno, que no tiene la suficiente carne ni tiene la suficiente verdura y ¿no? Vitaminas? Sí. Entonces, bueno, en eso estamos los docentes de la primera infancia, ¿no? Porque el tema alimentario no se despega de nuestra tarea pedagógica nunca, no solo ahora. Por lo tanto, bueno, son las nuevas exigencias que nos pone esta situación, es pensar esto. Y una de las formas que encontramos fue elaborar un menú y unas sugerencias de cocción para esta mercadería, ¿sí? Esa es una de las tareas en la que estamos ahora abocados, además del propio reparto, ¿no es cierto? La cuestión logística hoy por hoy es fundamental. Y por otro lado, la cuestión del vínculo. Nosotros estábamos fortaleciendo un vínculo que recién empezaba. Bueno, ¿qué forma le damos a eso? Ahora es a través de las tecnologías también. Nosotros lo que queremos lograr subiendo, o sea, cada seño sube un saludo, una canción, una sugerencia de juego, un cuento, un poema, con el mínimo objetivo de que eso llegue a los niños y que haya un registro de esa voz, de esa maestra que los recibía todos los días, esa cara que no se olvide, de esta forma. Bueno, hoy es a través de la pantalla. Si bien, bueno, no es el mismo nivel de exigencia de lo que puede llegar a contar Gaby en una escuela media, bueno, esa es la utilidad que le damos a la tecnología en este momento que es tan importante. Y después el otro fundamental es la conexión con las familias, ¿no? Porque a través de la tecnología hoy estamos garantizando la logística del reparto, ¿no? A través de poder ir conectándonos, porque además dependemos de que nos llegue la mercadería, de cuándo va a llegar ese camión con mercadería,
y a partir de ahí organizarnos, ver cuándo pueden salir de su casa efectivamente, y todo eso que hoy es fundamental, ¿no? Cómo se circula. Esta semana, por ejemplo, tuvimos que garantizar repartos también en las casas, o sea, tuvimos que ir nosotros a las casas de algunas de las familias, que era imposible que salieran dejando a los nenes solos. Claro, O sea, tuvieron no que llevar a la puerta. tuvimos que irnos. Y bueno, y el agradecimiento y el ida y vuelta que hay es impresionante. O sea, creo que ahí nuestro rol también fortalece, nos fortalece para luego continuar nuestra tarea, ¿no? Bien, me da justo pie a una pregunta que están haciendo, que es qué cambios significativos ven en la gente, digamos. En tu caso, en las familias que le entregan esto, te la hago primero a vos, Inés, y después seguimos con el resto de los chicos. ¿Qué cambios en relación a nosotros decís o en general con el tema de la pandemia? Primero, en la gente que asisten, en este caso en las familias y obviamente para los chicos a nivel medio y a nivel universitario. Después vamos a hablar sobre los trabajadores de la educación también, obviamente. Digamos, en principio me parece que nos hemos convertido en agentes de pasar de información, ¿no? La gente está obviamente con mucha angustia y mucha ansiedad por diferentes situaciones, porque no es lo mismo el quédate en casa es justo y lo sostenemos, pero no es lo mismo para cada sector de la sociedad llevarlo adelante, ¿no? Sin asistencia inmediata y efectiva de las necesidades básicas para que se cumplan todos los derechos, no solo el de la salud, es imposible hacer la cuarentena. Por eso hay una cuestión que tiene que ver con todas las dificultades que trae hacer la cuarentena, que, bueno, donde nosotros empezamos a jugar un papel más importante porque somos el único vínculo quizás más o menos estable que tienen con alguna institución estatal, digamos, o cercana a lo estatal. Por lo tanto, claro, la circulación de información, la organización de la vida diaria se ha modificado rotundamente y se basa mucho en lo que nosotros les decimos. Por ejemplo, también estuvimos cargando toda la información para que cobren el ingreso familiar de emergencia. Cuestiones que quizás son fáciles de resolver, pero es mejor si se lo resuelve otro en un contexto donde además tienen que resolver miles de cosas, ¿no? Bien, le damos paso a los chicos para que respondan también qué nuevas estrategias se piensan para que justamente se adapten a esta nueva situación y de qué manera los chicos si pueden contar. ¿Gabriel? Bueno, Gabriel o Esteban. Bueno, como yo decía y anticipaba, en principio la universidad lo que en general ha planteado son como dos estrategias. Una de corrimiento del momento del comienzo del cuatrimestre, entonces a la espera. Sí ha planteado varias universidades la posibilidad del voluntariado, ¿no? La UBA, por ejemplo, tuvo casi 5.000 voluntarios inscriptos, pensando justamente en un montón de tareas que son necesarias en términos de poder pensar un concepto de empatía y de solidaridad. Entonces, la universidad, por un lado, tiene una situación diferente quizás a los otros niveles. La mayoría de los estudiantes que ya están cursando en la universidad, algunos trabajan, algunos viven solos, algunos viven sí con sus familias, pero tienen cierta autonomía, por supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación diferente. También la universidad, hay grupos que se han directamente establecido a trabajar desde SAC, o sea, por supuesto, todos aquellos que tienen que ver con las ciencias médicas y de la salud, pero sobre todo aquellas que también pueden ser aportaciones a ciertos procesos de la crisis sanitaria o incluso la crisis que implica lo social. Hay grupos que están trabajando con mejoras de ingeniería, de diseño industrial, de diseño de información, textiles, para de alguna manera dar también una apoyatura.
Ahora, si hablamos de solamente de las funciones principales de la universidad, que es la enseñanza, esas otras que yo nombraba antes tienen que ver con transferencia y extensión, claramente. En relación a la enseñanza, lo que sucedió es que hay algunos casos en donde se han virtualizado materias y se ha generado una cursada, llamémosle similar o intentando reemplazar la cursada presencial. Eso se ha dado en aquellas universidades donde hay un contexto normativo que ya era previo y que permitía ya la virtualización de cursadas. La mayoría de las universidades nacionales no permite eso. Las normativas en general tienen que, por más que haya educación a distancia, los exámenes, tanto para todo tipo de evaluación parcial o final, o de acreditación, por ejemplo, para una materia de promoción directa, debe darse presencialmente. O sea, los sistemas de educación a distancia existen de diferentes maneras. En el caso de la UBA, no sé, UBA 21, que se daban clases por la radio o por la televisión, desde que arranca UBA 21 y después se daban, pero los exámenes había que darlos en un espacio institucional de la universidad. Entonces, bueno, esto marca ya un punto, ¿no? Un punto de partida frente a cómo se organizaría la vida universitaria. Entonces, tenemos por un lado algunas universidades que están dictando la cursada con los inconvenientes que después podemos de alguna manera detallar en términos de diferencias en los accesos, problemáticas en donde no funcionan las redes, o directamente los estudiantes o los trabajadores docentes no tienen condiciones materiales, recursos para poder dar. Claro. Podrían dar una clase pasando por atrás y los juguetes de los chicos o situaciones, o algunos que conviven con adultos mayores. Digo, no es una situación sencilla y tampoco es una situación sencilla las interfaces, ¿no? Porque uno habla de ciertos programas, yo me dedico al diseño gráfico, me dedico centralmente, entre otras cosas, a analizar justamente el diseño de las interfaces, y yo diría todas las interfaces de todos los programas que intentan generar una comunicación mediatizada sirven para 4 o 5 personas. Ahora, cuando vos tenés 100 en una sala y la posibilidad de tener una relación de construcción de vínculo acerca de si Nahuel o Gaby o Inés se está aburriendo cuando yo estoy hablando tal cosa, o cuál es la cara que ponen, qué sé yo, eso es imposible. Primero porque ya cuando tenés 20, no podés ver a los 20 juntos, tenés que hacer una serie de trabajos sobre la interfaz, porque son interfaces todavía absolutamente primitivas y que de alguna manera requieren como mucho desarrollo, que no están pensadas para grandes, sí desde el punto de vista de potencia, porque sí tiene potencia de poder transmitir la palabra o transmitir el video, pero no así para todos los recursos que un docente tiene que desplegar en una verdadera aula virtual. Entonces, frente a esto, lo primero que hay que poder trabajar es la clarificación en términos subjetivos de qué les pasa a, no sé, a grupos de estudiantes que de repente dicen, bueno, nosotros queremos seguir que nos den clases, ¿y por qué vamos a perder clases o el cuatrimestre? Porque algunos no tienen las condiciones. Bueno, ahí de vuelta se marca algo que es de una crisis anterior, que es una crisis, digamos, de falta de solidaridad, de falta de empatía en el otro, que eso se está hoy de alguna manera viendo en algunas comunicaciones, en redes, con una ansiedad que es difícil a veces de ir clarificando hacia un lugar que sea algo que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje que esté validado, que permita una buena relación en todos los trabajadores docentes, en cada una de las áreas de conocimiento, porque además es muy distinto, y saber que hay algunas que son imposibles de reemplazar, las de laboratorio, las de taller, o sea, aquellas que requieren un trabajo práctico, digo, es imposible con una situación de virtualidad.
Le agrego, entonces, a todo esto que estamos hablando, le agrego a Gabriel una pregunta más para que también desarrolle este tema. ¿Qué se necesita técnicamente en contenidos o disponibilidad humana para garantizar justamente que todos puedan acceder? Bueno, me voy para atrás. Me tengo que ir para atrás, pero hacémelo acordar por las dudas. Dale. No hay nadie de primaria y tengo que un poco dar cuenta también de las comunicaciones que uno va teniendo con compañeras de primaria. En la ciudad de Buenos Aires, hablando de esto de cuáles son las condiciones materiales y haciendo un poco de nexo común, o de nexo entre lo que son los CPIs y primera infancia y lo que es la universidad, está primaria y está la escuela media, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires en particular, tenemos una situación con la escuela primaria que hay una gran diferencia entre aquellas que son de jornada completa y aquellas que son de jornada simple. Y lo voy a decir concreto, o sea, cuando llegan las ayudas en cuanto a comedor, primero que hoy por hoy el gobierno de la ciudad lo que ha hecho es tomar los listados de gente que necesitaba ayuda antes de la pandemia. Pensemos que por ahí un chico que vive en un barrio más o menos humilde de la capital, de la capital federal y su padre es electricista y lograban tener cierto nivel como para no necesitar una ayuda de viandas, bueno, hoy no existe. Hoy esa persona, en el mejor de los casos, está accediendo a esos 10.000 pesos que da el gobierno nacional. Sí. Bueno, ese chico no entra en las ayudas de vianda, sea jornada simple, jornada completa. Los que acceden, que son los que ya se habían caído del sistema 3 vueltas atrás, están recibiendo ayudas muy dispares, desde lo geográfico y desde si sos jornada simple, recibís un refrigerio, voy a hacer un recuento, 5 saquitos de té, 1 litro de leche, 5 saquitos, no me acuerdo si era de mate cocido o qué más, una barrita de cereal por día cada 15 días. Esa es la ayuda que recibe la inmensa mayoría de los chicos que están en el sistema y de los que reciben ayuda. Y los pocos que tienen acceso a algo más son los que necesitaban ayuda de antes e iban a una jornada completa, a una jornada de todo el día. Entonces ahí reciben el almuerzo. Son 3 litros de leche, sí, ahí incorporan algo de frutas, verduras. Más adelante te voy a pasar el link de algunas fotos que tenemos de lo que es lo de cada 15 días, porque ahí entiendo que por ahí está un poco más resuelto, cuando está bien resuelto. Porque a eso voy, depende de la zona de la capital y el momento. Igual creo que ha ido cambiando a lo largo de estos 15 días, pero ahora lo último, hay algunas canastas un poco más decentes. Al principio había gente que se llevaba muy poco. ¿Por qué digo que incorporo primaria? Bueno, porque las que tienen jornadas completas la inmensa mayoría son primarias. O sea que los chicos, dicho de otra manera, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los chicos de la escuela media básicamente no comen, no tienen por qué comer. Lo cual obviamente es un problemón porque, bueno, por esto que decía de que hay un montón cuyos padres son autónomos de alguna manera, para definirlos a grandes rasgos. Claro. Nada, eso por empezar, hay una gran diferencia entre los que llegan a comer y los que no. Después, lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, ya lo anticipé, que es hacer como que hoy prendemos un botón y mágicamente podemos pasar a clases desde lo virtual, porque la tecnología es un discurso muy tecnocrático que el gobierno de la ciudad usa sistemáticamente. Esto de, bueno, la virtualidad puede reemplazar a lo presencial. Yo escuchaba la intervención anterior y me quedaba pensando que hasta por ahí daba rendija a que se reemplace. Por ahí en la educación superior hay carreras a distancia, digo, se puede.
Yo creo que en el nivel primario y en el nivel secundario, ahora que es con más razón porque es obligatorio, hay una parte de lo presencial, de la movilización del cuerpo hacia un espacio, hacia el encontrarse, que es que uno aprende con otros. Y aprende con otros implica una dimensión interpersonal y presencial Sí, que que es no se recupera. indispensable. Hoy lo que hacemos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, creo que la totalidad, podemos pensar distinto en muchas cosas, pero es un acompañar. Y la atención que tenemos, las diferencias que podemos tener está en si, como entendemos algunos, es acompañar sabiendo todo esto que está pasando y que nos está pasando, nos está atravesando también a nosotros, y entonces acompañar sin exigir, pero sí tratando de que esa persona con la cual estoy interactuando llegue lo más lejos posible en su desarrollo académico, pero sabiendo que va a faltar, y bueno, conviviendo con eso, o actuar como si, bueno, como si no, como si fuera que ahora voy a dar clases por internet. Creo que la discusión con algunos colegas está ahí. Yo adelanto que me caigo más para la primera, acompañar sin exigir. Mentira, yo les pongo muy cara de malo, exijo, para ellos exijo un montón, pero sí sabiendo que va a haber algo que va a faltar y que lo vamos a tener que resolver en otro momento, porque a la otra persona y a mí nos está atravesando otra cosa también. Creo que hasta ahí. No sé, te debía una pregunta y no sé cuál era. No, ¿y los demás qué consideran que debe ser el rol de los trabajadores de educación actualmente? ¿Inés? Mira, yo me quedé pensando en lo que decían. Hay una cuestión que es el tiempo y el espacio destinado al trabajo docente y al trabajo del estudiante, ¿no? A ese encuentro, a ese vínculo que se arma dentro del aula o dentro de la escuela, que hoy no está, y que organiza, ¿no? Organiza la vida de todos, ¿no? De todos los que estamos en ese vínculo, que nos vinculamos a través de un objeto de conocimiento. Bueno, ¿cómo es eso hoy? Me parece que es complejo, porque ese tiempo y ese espacio al no deja de existir la biblioteca, deja de existir el bibliotecario que te ordena el material, deja de existir el espacio donde se come, el espacio donde se estudia, el espacio donde hacemos un poco de recreación. Bien, eso atravesado, digamos, virtualmente, con nuestra casa, como decía Esteban, ¿no? ¿Cómo es organizar una clase virtual cuando a vos te atraviesan otras cosas y donde no está ese espacio y ese tiempo destinado solo para una cosa? Me parece que es una exigencia muy, muy grande para los docentes en este momento poder dar clases virtuales, y una exigencia muy, muy grande para las familias poder acompañar a esos estudiantes, tanto de primaria como de media. Eso es lo que yo veo en general, por estar atravesada también en este contexto y por estar discutiendo permanentemente con compañeros y compañeras. Entiendo que sí, como decía Gabriel, hay una exigencia enorme de parte, o sea, una bajada, digamos, política, de exigir esas clases virtuales como si nada pasara y como si estuviesen dadas las condiciones para hacerlo. Y bueno, y lamentablemente muchos directivos y supervisores han respondido de esa manera, con lo cual los docentes quedan un poco atrapados en esa lógica, y es un poco compleja la situación, ¿no? Me parece que es como dice Gaby, que fundamentalmente para lo que nos tiene que servir hoy lo virtual es para acompañar en este contexto, que puede ser acompañar a través de unas actividades, pero es para poder sostener un vínculo que hoy por hoy se va a sostener. Se tiene que fortalecer de algún modo, porque los docentes somos parte del pueblo y tenemos que estar hoy por hoy muy atentos a cómo se va desarrollando la situación, y en eso lo específico nuestro es estar al lado de los estudiantes. Me parece que también los pibes siguen aprendiendo de toda esta situación, siguen haciéndose preguntas, no solo las preguntas que les mandemos en una actividad, sino las preguntas de todo lo que está sucediendo están. Por lo tanto, las
actividades también se pueden centrar en, así como nosotros decimos, bueno, nos acomodamos a esta situación y vemos qué menú les mandamos a las familias, y no les mando un bolsón de mercadería porque soy buena, sino que le digo, mira, con esto puedes cocinar esto, esto y esto. Así como yo en mi nivel hago eso, me parece que hoy por hoy las actividades virtuales tienen que estar girando también alrededor del tema que nos preocupa a todos, que es el de la pandemia. Y por otro lado también como cuando Gaby dice que el desastre que fue el reparto de la mercadería que llega, también está, hay del docente ahí, ¿no? ¿Cómo acompaña o no acompaña esa situación? Aunque sea desde su casa, o no, también puede ser estando. Pero digo, también la escuela da una respuesta cuando recibe esa mercadería y organiza la cola, ¿no? O organiza el reparto. Y ahí el pibe también está aprendiendo o está sacando alguna conclusión de cómo respondió su escuela frente a la situación. Por lo tanto, me parece que no podemos escindir el reparto de viandas con nuestra tarea pedagógica y nuestro rol. Sigue estando ahí. Esteban, sobre este tema, ¿querés agregar algo? Recupérame la pregunta. No, en principio, cómo manejar en relación a la tecnología esta situación y cómo se maneja la angustia en tu caso, del nivel universitario, frente a la pandemia. Bueno, lo que sucedió es que en el nivel universitario, digo, ya existían prácticas de acompañamiento, en algunos casos en aulas virtuales. Es un nivel muy diferente, digamos, al nivel medio o al nivel primario. Por supuesto que hay una práctica extendida de desarrollo de educación a distancia o virtual, por ejemplo, en posgrados. Hay una cantidad de herramientas y de interfaces que nos comunican y que los estudiantes utilizan para contacto con las cátedras. Entonces, en un principio hubo una reacción frente al aislamiento preventivo y obligatorio, que era, bueno, no importa, total tenemos Zoom, total tenemos Hangout, total tenemos, bueno, cada una de las plataformas que se han hecho un poco más familiares en la vida cotidiana, sí, pero eso, o sea, una educación a distancia tiene una didáctica, y esa didáctica está adaptada a niveles, a tipos de enseñanza específica, y de hecho hay especialistas que ayudan a generar esos procesamientos. Ahora, ¿eso se puede hacer en una semana? ¿En 15 días? ¿En cada una de las áreas de conocimiento? No, sabemos que no. Ahora, en muchos de los casos fue un hacer como si no sucediera nada. O sea, podemos partir en el medio de una situación mundial en donde vemos espejos en los cuales no nos queremos reflejar en términos de cantidad de infectados, situaciones de desborde sanitario, muertos en las veredas, personas que no pueden acceder a un centro de salud porque los centros de salud están colapsados, donde circulan informaciones con personas que tratan de decir, ustedes no hagan esto, hagan la cuarentena. En ese contexto, la universidad, en algún caso, por una respuesta voluntarista, por un lado, intenta generar un como si no pasara nada. Como si no pasara nada es, virtualizo la totalidad de las cursadas y empiezo a exigir una cursada en un aula virtual, con estudiantes que algunos no tienen computadoras o tienen computadoras viejas, que no les bajan las últimas aplicaciones de las interfaces porque requieren sistemas operativos determinados, o tienen muchos estudiantes, las conexiones que usaban de banda ancha eran los bares, era la propia universidad, eran lugares que justamente eran públicos y no necesariamente eran sus casas. Ahora, cuando vuelven a sus casas, en algunos casos, las conexiones de banda ancha no dan, o no dan una condición para que alguien esté hablando o escuchando, digamos, a un profesor con un silencio por el lugar en donde viven. Hay estudiantes que su dispositivo central es un celular.
y un celular con datos para escuchar el otro día revisaba una comunicación que dio la Secretaría Académica de una de las facultades donde yo estoy, de la FADU, y hacían un cálculo con las empresas, aproximadamente, digamos, por tarifa más o menos plana, escuchar una clase sincrónica o en video de un profesor le puede llegar a costar en datos 200 pesos a cada estudiante. Claro. Entonces, son condiciones que no garantizan o que en tal caso están centradas en la subjetividad de eficiencia económica mercantil de aquellos que creen que, digamos, perder un mes, 2 meses o 3 meses, el tiempo que fuera necesario en términos de una crisis sanitaria, eso es una pérdida económica, porque finalmente están pensando en la educación como un valor de intercambio comercial, o sea, no puedo perder este tiempo. Bueno, distinto es pensarlo en otro sentido. En este tiempo también necesitamos acompañar a las personas en términos de los vínculos, en términos de poder seguir construyendo esa relación entre la universidad, entre los docentes y nuestros estudiantes, adelantando, por ejemplo, actividades formativas, de acompañamiento, también de catarsis, también de expresión de miedos. Les puedo asegurar, en la última semana, ya en una de las cátedras que yo dirijo, sí, hay varias personas, o sea, o los propios docentes o las parejas de esos docentes que se han quedado sin trabajo. En el mundo algunas en el mundo del diseño, en el mundo de profesionales, se han quedado sin trabajo. ¿Con qué situación se puede parar un docente a decir, bueno, yo voy a coordinar una comisión de trabajos prácticos, tantas horas nosotros damos una materia que tiene 8 horas semanales, más después todo el trabajo de, no sé, si hubiera una cursada real de revisar, nosotros tenemos aparte en algunos casos 150 estudiantes, 110 estudiantes, 70 estudiantes, o sea, son números, o en otra de las, doy clases también en la carrera de edición, en Filo, ahí tenemos 300 estudiantes matriculados en el inicio, ¿no? Más allá de que hay varios docentes y comisiones, pero son comisiones también, dentro de todo, numerosas, de 50 estudiantes. Entonces, eso es algo que hoy, por suerte, ya los gremios docentes y también las organizaciones estudiantiles. Hoy recibí un texto muy bueno de la Federación Universitaria de Rosario, tomando una posición que justamente acompaña estas ideas que nosotros estamos esbozando aquí, ¿no? Que la educación hoy pasa a un segundo plano en términos de la afectación que tiene la salud, por un lado, y la economía y lo social, ¿no? Porque hacer una cuarentena en barrios de clase media acomodados es una situación, nos quedamos en casa, sí, muchas veces tenemos ganas de quedarnos en casa, con lo cual es sumar eso, pero es muy distinto en el conurbano, en las grandes barriadas, o sea, la situación es absolutamente distinta y cuando directamente no existe ningún tipo de ingreso. Y ahí, bueno, todas las situaciones que hoy están sosteniendo, por un lado, políticas, creo yo, acertadas y activas del Estado, con dificultades en algunos casos en la implementación. Hoy vimos algunas de esas cuestiones, sobre todo con los jubilados y con la UH en los bancos. Y después las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, como decía Inés, por ejemplo, la CCC es una de ellas, los Cayetanos, están de alguna manera bancando nuevamente, así como en otro momento fue la crisis 2001-2003, en este momento también están bancando comedores, merenderos y un montón de otras situaciones en grandes extensiones de, en este caso, las poblaciones que están muy cercanas a las ciudades más populosas de la Argentina. Bien, bueno, muy interesante todo el debate que se va desarrollando. Voy a leer algunos comentarios y después ya damos paso a las conclusiones finales que cada uno quiera hacer. Miriam Campos dice, me parece muy positivo que en este aquí y ahora tengamos herramientas para poder solucionar el problema y no quedarnos paralizados ante él con técnicas
con técnicas en el aprendizaje. Flaca Marián dice, las empresas de telecomunicaciones se llevan millones, en este contexto se tendría que garantizar Internet para que se pueda seguir el proceso de enseñanza y aprendizaje. María Alejandra Cardoso de Arquitectura dice, buenas tardes, soy docente de la FADU de Arquitectura, tengo una consulta. Más allá de que como docentes presenciales no estamos familiarizados con las clases virtuales, mi pregunta refiere cómo hacemos con las materias prácticas, materias de taller, no de aulas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos 350 alumnos? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje individual? ¿Cómo garantizamos los contenidos en forma? Tengo 1000 dudas, más allá de que también dicto materias en 2 universidades privadas con esta misma modalidad y tuvimos que en 2 días lanzarnos a la cancha sí o sí. Responde, Esteban, esa última, que es justo de tu facultad, y después le damos paso a Inés y a Gabriel. Discúlpame, repetime. Pregunta cómo hacer frente a todas las situaciones que no están familiarizados con las clases virtuales, con las materias de taller que no se dictan en aulas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos 350 alumnos? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje individual? ¿Cómo garantizamos los contenidos en forma? Eso de alguna manera yo ya lo adelanté, Sí. no hay manera de hacerlo. O sea, no hay manera de garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en ningún tipo de materia que sea de laboratorio o de taller. Sí. Ni de arquitectura, ni de diseño, ni de medicina, ni de exactas. No se puede. No se puede hacer en odontología. No se puede hacer en ingeniería. No hay posibilidad de virtualizar el 100%. En tal caso, solo se puede hacer resignando aprendizaje. Y entonces ahí, o sea, la universidad tiene que tomar una posición. La universidad, cuando yo estoy hablando de la universidad, estamos hablando de profesores, de docentes, de estudiantes, no docentes. O sea, no estoy hablando de el claustro profesoral solamente. No, todos los sujetos, digamos. El interés del estudiante no es no perder el cuatrimestre, es aprender. El interés del docente no es, digamos, bueno, lo que podría ser presencial lo hago virtual y listo, y lo adapto más o menos como puedo. Y además, la propia institución lo que tiene que hacer es ver qué derechos se está coartando en el momento en que decide una virtualización obligatoria. Porque en ese momento, sin otorgar los recursos necesarios, por ejemplo, de dispositivos, no necesariamente todos los estudiantes en todas las carreras tienen los mejores dispositivos para que tengan una cámara como corresponde, para que a mí me escuchen bien porque tengo un micrófono que permite una mejor salida de la voz. No es así. Y entonces las posibilidades de interacción son muy pobres en muchos sentidos. Los accesos, eso se está viendo, porque en algún caso hay universidades o facultades, algunas del conurbano, bueno, conozco yo la Universidad Nacional de Río Negro, que también virtualizó una serie de materias, solo las teóricas. Las materias de taller o de laboratorio no están obligadas, están solamente haciendo un acompañamiento formativo de actividades, pero también lo que sucede con las materias que sí tienen una carga de cursada es que también impone al estudiante un ritmo que a veces no van a poder, sencillamente porque tuvieron que salir a buscar, no sé, un remedio para un adulto mayor, porque todos los trámites hoy en nuestra vida cotidiana están cambiados. Ir a hacer quizás algo que podíamos hacer en 1 hora puede ser que nos lleve 3 horas o 4 horas, ¿no? O sea, ciertos recorridos, comida, alimentos, limpieza o incluso una farmacia. En la capital federal, ir a una farmacia puede llegar a llevar, digamos, 1 hora y media perfectamente, según el horario y según la ubicación, para ir a conseguir una serie de medicación. Entonces, eso también incide fuertemente. Mi propuesta y la propuesta en realidad se enmarca... A ver si queríamos escuchar justamente, la gente está preguntando por propuestas. Mi propuesta, que se enmarca, por supuesto, en, no sé, Conadu Histórica ha trabajado sobre esto y ya ha hecho declaraciones y cada vez hay más gremios de base que se van poniendo de alguna manera en clarificación
es que primero hay que seguir con todas las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio mientras lo marquen los especialistas. Y la universidad lo que tiene que hacer es acompañar el proceso con actividades que de alguna manera sean formativas, que permita al estudiante ir conectando con los conocimientos, con los contenidos, de manera no obligatoria, no evaluable, o sea, sí puede haber una evaluación formativa que el estudiante puede ir haciendo para ir haciendo alguna acción de retención o de autoevaluación, y cuando termine y estemos en condiciones de volver a lo presencial, bueno, ahí cada universidad tendrá un mecanismo para poder pensar, no sé, en exámenes libres, en algunos casos en donde los estudiantes quieran presentarse a mitad de cuatrimestre, en situación de corrimiento de los cuatrimestres y hacer unos cuatrimestres abreviados para poder no perder la cursada del año, o sea, diversas situaciones que en cada uno de los casos, o sea, hoy hacer futurología sobre eso es muy difícil y Sí, por es eso posible. también hay que aclarar lo siguiente. No es que las autoridades de una universidad o de una facultad no deciden ya, y no se puede decidir porque si estamos pensando que en mayo va a estar el pico de infectados, que Sí, la situación de mayo puede ser una explosión en el sistema sanitario, no una explosión mal, o sea, una explosión en el sentido controlado, pero con algo muy distinto a la situación que estamos viviendo hoy. O sea, evidentemente nadie puede llegar a pensar que vamos a estar dando clases virtuales normales en mayo. Entonces, bien, esa situación implica que lo que muchos trabajadores docentes de la universidad creemos es que hay que hacer un acompañamiento. Ese acompañamiento tiene que ser no una doble exigencia ni al estudiante ni a los trabajadores docentes. bien. Inés y Gabriel, para cerrar, les comento que va diciendo Gladys Sánchez que hay que trabajar con nuestros alumnos la contradicción igualdad-desigualdad. Les dejo paso a Inés y a Gabriel para ir cerrando y si quieren decir algo sobre esto o algún comentario final. ¿Querés vos, Inés, o voy yo? Anda vos. Bueno, arranco por este último comentario de Gladys. Efectivamente, o sea, arranco diciendo, con hambre no se puede estudiar. Esto lo dijo la UTE, el sindicato de base de CETERA en Capital, hace rato que venimos con esa consigna. A eso le agregó, con hambre tampoco se puede hacer cuarentena. Primero que nada eso, porque, bueno, tenemos que aceitar. Después también me quedo con lo que dijo Esteban hace un ratito de, todo esto es contingente, ¿no? Estamos hoy a 14, 15 días de cuarentena, no sabemos cuánto va a durar. Así que hoy opino esto. También voy tomando cosas que fue diciendo Esteban pero lo pongo del otro lado. Bueno, si yo no doy clases, ¿qué derechos estoy coartando? ¿No? Bueno, el derecho a la educación primero. Está bien. O sea, algo tengo que hacer. Creo que afortunadamente hoy no está puesta la discusión. Hay un contexto de mucho miedo. Todo esto atravesado también por los medios masivos de comunicación que se especializan en meter miedo, pero hoy más que nunca, porque vos tenés 24/7, 5 canales metiendo miedo, más los de aire. Y me parece que como forma de salir de los docentes en general estuvo bien esto de sostener el vínculo pedagógico. Vuelvo a tomar el tema de dónde está lo didáctico, si hacer más centro en lo didáctico, si centrarnos más en el acompañar, en la parte más para mí me caigo más en ese sentido, y todo lo que se pueda avanzar en los aprendizajes, bienvenido, en contextos donde no está el club, si es que lo había antes, no está la plaza, no está el barrio. El contexto de encontrarse, aunque sea virtualmente, con algunos compañeros, aunque te llevaras mal, aunque no te gustara ir a la escuela, es muy potente el nivel de decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a exigir que sigan.
Y como para completar, me parece que efectivamente no sabemos cuánto va a durar y entonces puede pasar que, yo qué sé, en el terciario estábamos hoy con 30 docentes debatiendo después de cómo meternos en las aulas virtuales que nos provee el Estado, diciendo, bueno, ok, pero hay materias cuatrimestrales, ¿qué vamos a hacer con los cuatrimestres? Todo esto, insisto, contingentemente, desde ahora y no sabemos por cuánto. Y entonces surgía esta idea de decir, bueno, acompañemos y acreditemos parcialmente. Asegurémosle a la otra persona que está atravesando todos los mismos problemas que yo, que tiene las mismas angustias que yo, porque nos estamos centrando muy bien en nuestros chicos, chiques, le dicen, pero nosotros también estamos atravesados por angustias. Bueno, asegurémosle que primero, que nunca supimos qué es lo que iba a pasar. Antes, cuando todo estaba un poco más tranquilo, tampoco sabías qué iba a pasar. Y por el otro lado, que todo este esfuerzo que vos hagas, llegues a poco, llegues a mucho, algo te va a acreditar. Aunque sea en mi libreta, aunque el año que viene o el cuatrimestre que viene tengas que volver a hacer la materia, volver a hacer, porque la vas a hacer presencial y por ahí te va mejor. Lo que avances, yo te lo voy a acreditar y no vas a salir igual ahora que si no haces el esfuerzo. Y no te va a ir igual ahora si tratás de vincularte con otro que si te metes encerrado a que un canal de noticias te diga urgente, último momento y placa roja y pasa algo. Nada, me parece que es esto, sostener el vínculo pedagógico. No concentro en lo didáctico, sino concentro en la parte más de acompañamiento. Perdón el movimiento, pero esto de las teleconferencias, el No hay celular. problema, sostener el movimiento El movimiento en todo sentido. Estamos. Bien, Inés, para Ahí, cerrar. hasta ahí, hasta ahí. No, me parece es esto, me parece que es encontrar un equilibrio donde, como decía Esteban, si vos exigís calificación y acreditación ahora, estás coartando algunos derechos, y si te quedás paralizado y no haces nada, también, digamos, y no das clases, también. Entonces me parece que es encontrar un equilibrio donde, bueno, lo que pase, porque me parece que la situación es latente, está en curso y es, digamos, no sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que lo que va a pasar va a cambiar muchas cosas probablemente. Bueno, nos encuentre lo mejor parados posible al lado de ese grupo de alumnos y alumnas que tenemos. En nuestro caso sabemos que cuando reabramos el CPI va a haber un recomienzo. Y en eso me parece que tenemos que de no frustrarnos, porque estamos todos en esta situación atravesándola y bueno, me parece que no es bueno hacer como que no pasara nada y sentir que perdimos el tiempo, ¿no? Me parece que todos tendremos que hacernos cargo del rol que nos toca y bueno, y estar al lado de los estudiantes y de la familia lo más cercano posible a sus necesidades, reclamando también lo que falte, ¿no? Para poder aguantar esta cuarentena. Bien, clarísimo. Les agradecemos a los tres. Estamos llegando al final. Recordemos que esta charla fue con María Inés Tropea, docente psicopedagoga, actualmente a cargo del Centro de Primera Infancia Semillitas de la CCC, Gabriel Milton, coordinador del área de Exactas y Naturales del Colegio Nicolás Avellaneda, y también con Esteban Rico, que es docente de la FADU y de la UBA y de un montón más, ¿no, Esteban? ¿Me escuchás? Sí, Bueno, ya vamos llegando al final. Ahí de la está. Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad de Buenos Aires, de 2 facultades. Perfecto. Les agradecemos mucho a los tres. No sé si les quedó algo por decir que quieran acotar. No, más, estoy leyendo comentarios abajo y veo que, bueno, que Sí. despertamos varias preguntas, eso es bueno. Ventajas de hacerlo en el celular es que no leo a nadie, así que después veré los comentarios. Muchas Yo gracias. Les Yo agradecemos a tampoco vi todos. comentarios, pero sí me parece que refuerzo esto, ¿no? Tenemos un rol fuerte de clarificación, porque también, digo, aquellos que trabajamos en la educación nos permite analizar frente a lo que antes
denominaban, ¿no? Los medios de comunicación. Bueno, muchos medios hoy no son de comunicación, son más de incomunicación. Dentro del diseño de información utilizamos un concepto que se llama infoxicación, y de hecho hay una cantidad de información que circula que, lejos de construir un conocimiento para la acción, infoxica, generando en algunos casos no solamente miedo, sino una cosa más paralizante, que es el pánico. En el caso de la universidad, la posibilidad de dar atención a esa ansiedad, también de un cambio de paradigma, porque si nosotros estamos pensando que frente a una situación en donde puede haber miles de infectados con una situación sanitaria colapsada, evidentemente no importa si yo voy a perder algún día más o un día menos, donde quizás las familias pierden el trabajo, pierden los ingresos, o sea, las afectaciones sociales son mucho más grandes. Entonces, poder pensarlo no desde la propia subjetividad individual, sino en solidaridad con ese territorio y con esa población. Ahí es donde también tenemos que hacer un esfuerzo de clarificación. Así como los especialistas médicos están intentando explicar por qué, las curvas y una cantidad, bueno, nosotros los trabajadores docentes también tenemos que poder explicar que este momento puede ser de un aprendizaje distinto y también marcado en una estructura de sociedad que tiene que ser más igualitaria, o sea, coincidimos que no puede haber nadie con hambre, no se puede hacer ni cuarentena con hambre, ni tampoco podía haber un país con hambre y con desnutridos, pero sin embargo, antes de esto también lo teníamos, ahora lo vamos a tener peor. Y entonces también ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, la universidad de alguna manera tiene un rol especial porque, bueno, en algún sentido convoca una cantidad de profesionales y de personas graduadas que de alguna manera están en los espacios también de decisión y de muchos de estos aspectos. Perfecto. Nuestra intención con la charla era un poco esto, conocer, poder saber cuáles son los debates en los diferentes niveles. Evidentemente no es todo igual, obviamente se van expresando de diferentes maneras, está atravesado por un montón de contradicciones y esa era nuestra intención, mostrar esas contradicciones que se expresen en esta charla. Así que les agradecemos a los tres y bueno, quedará grabada para los que preguntan en el Facebook, para los que la quieran ver, y ahora mandaremos también el link. Les agradecemos de verdad, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a vos por la oportunidad. Muchas gracias, Nahuel, por la invitación.